Dios te bendiga. Dios bendiga a todas las naciones de la tierra. Ahora mismo estoy subiendo aquí una cuesta. Salí de mi ciudad a un pueblo, vine a visitar a mi familia, mi abuelita en un pueblo alejado de la civilización. Y gracias a Dios aquí no hay internet. Este video lo estoy subiendo días después. Aquí no hay internet. Aquí no hay tantos carros, no hay ruido, hay solo animales. Solo hay naturaleza por todos lados. Solo hay naturaleza. Y hay tantas cosas que Dios me está enseñando ahora por medio de su creación. Él se revela por medio de la naturaleza. Ahora mismo estoy subiendo una cuesta, un cerro aquí. Y cuando Dios habló con Moisés y le dijo, sube al monte porque te voy a mostrar algunas cosas. Nosotros vemos la gloria de Dios y todo lo que ahí se manifestó. Decimos, wow, qué sorprendente. Obviamente esta cuesta que yo estoy subiendo aquí no se compara absolutamente nada con lo que Moisés subió. Pero una cuesta donde literalmente él arriesgó su vida. Es una cuesta donde un monte donde literalmente pudo haber perdido la vida. Porque hay que pagar un precio ahí. Hay tantas cosas que queremos ver de Dios. Hay tantas cosas que nosotros quisiéramos experimentar de Dios. Y a veces nos preguntamos por qué no vemos las cosas. ¿Por qué no podemos experimentar lo que otros hombres experimentaron? Precisamente por eso. Porque ellos pagaron un precio. Porque ellos se atrevieron a pagar un precio. ¿Qué pasará así? Precisamente por eso, porque ellos se atrevieron a pagar un precio. Y hay que pagar un precio para ver muchas cosas que queremos ver. Con la misma oración de 5 minutos diarios, no vamos a ver muchas cosas. A veces hay que alejarnos de la gente. A veces hay que no dormir toda una noche. En ocasiones no hay que dejar de orar y de rogar. Jesús habló de la oración de tantas maneras y de tantas formas. La oración es algo sencillo, pero a la vez es tan complejo y tan poderoso. Si algo le dijeron los discípulos a Jesús, no fue enséñanos a predicar, no fue enséñanos a echar fuera demonios, no fue enséñanos a cómo resucitar los muertos. Si algo los discípulos le dijeron a Jesús fue, enséñanos a orar. Que la oración está la clave de todo. La oración de la mano con la fe son las que pueden mover las cosas. La oración es tan sencilla, pero a la vez es tan compleja. Puede parecer tan insignificante y a la vez es tan poderosa. Pero la oración junto con la fe pueden mover la mano de Dios y pueden hacer hazañas. La Biblia dice en Hebreos 11 y habla acerca de la fe, y más adelante habla de hombres y mujeres de Dios que hicieron cosas por la fe. Pero la fe se alimenta de la palabra. Esos hombres permanecían en la presencia de Dios, recibían una palabra y caminaban sobre ella. Esos hombres conocían la ley de Dios y eso aumentaba su fe. Si hay algo que el ser humano necesita hoy día es la comunión, la cercanía, y todo el tiempo en la historia, la cercanía, la oración, la plática con Dios.
Pero para poder ver cosas mayores, necesitamos hacer cosas diferentes. Queremos ver lo mismo de Dios con los 5 minutos que oramos todos los días. Queremos ver milagros, ver prodigios con el mismo tiempo que pasamos con Dios todos los días. Y las cosas no se logran solamente por desearlas. Hay que trabajar por ellas. Jesús 30 años, y en sus 30 años no hizo un solo milagro. Vivió 30 años y hasta los 30 años no hizo un solo milagro. Y aún así el Padre podía decir de él cuando él se bautizó. Y dice la Biblia en Mateo, dice la Biblia en Lucas, que hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo el Padre podría tener placer en alguien que no había hecho un solo milagro? ¿Cómo el Padre podría sentir placer en alguien que no había manifestado su poder? Precisamente por la oración y la comunión. Si hay algo en lo que Dios se deleita, más que en tantas cosas que nosotros pudiéramos pensar, es en la comunión con Él. Por eso Dios le dijo en una ocasión a Samuel, para que le dijera a Saúl: dile que para mí es más agradable la obediencia que los sacrificios. Hacemos tantas cosas, pero si somos desobedientes a Dios, tantas cosas que podamos hacer no le van a gustar. No son nada para Él. Él prefiere la obediencia. Si hay algo que Dios valora, es la comunión, la intimidad con Él. Y de ahí se desprende la obediencia. Yo podría ganar millones de almas y no complacer a Dios porque no paso tiempo con Él. Alguien podría decir: ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible eso? Si lo que Dios desea salvar es a la humanidad. Y es así. Pero Dios no se complace en lo que hacemos, sino en lo que somos. Si nosotros somos quien Él desea que seamos, haremos lo que Él desea que hagamos. Pero podemos hacer muchas cosas que Él desea que hagamos y no ser quien Él desea que seamos. Por eso dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La primera voluntad o deseo de Dios para con nosotros es pasar tiempo con Él. En aquel día le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos y deshicimos, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Quizá algunos le dirán: Señor, en tu nombre ganamos millones de almas, en tu nombre estremecimos una ciudad, en tu nombre hicimos tantas proezas, tantos prodigios. Y dice la Biblia que Jesús les dirá: apártense de mí, malditos, yo no los conozco. Como alguien que pudo haber hecho tantas cosas para Dios, Él le puede decir que no te conoce. Ese verbo que habla ahí de conocer se refiere a tener intimidad. Jesús les está diciendo: hicieron muchas cosas en mi nombre porque mi nombre tiene poder. Hicieron tantas cosas, pero yo no los conozco, yo no sé quién son. Nunca tuvieron intimidad conmigo. Jamás tuvieron intimidad conmigo, o comenzaron a tener, y cuando vieron que por la fe se podían lograr tantas cosas, dejaron de buscarme. Por eso les va a decir: apártense de mí, yo no los conozco, yo no sé quién son. Si hay algo por lo que nosotros nos debemos de preocupar, es por la intimidad con el Espíritu Santo. Pablo dijo: el amor de Dios, la paz de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. La comunión es ahí donde conocemos la voluntad de Dios. Es ahí donde entendemos sus propósitos. Es en la comunión e intimidad donde nos es revelada la voluntad de Dios para nuestra vida. Caminamos, hacemos tantas cosas, pero a veces en ese hacer tantas cosas estamos afanados y turbados que no entendemos la voluntad de Dios. Puede pasarte la vida haciendo tantas cosas aparentemente para Dios y quizá esa no era la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y por qué no hay tantas personas que no conocen la voluntad de Dios para su vida? Precisamente porque no tenemos intimidad con Él.
En una ocasión cuando Jesús estaba con Marta y con María, dice Lucas, estaban ellas dos, había obviamente más gente, y estaba ahí, y Marta, afanada y turbada, con tantos quehaceres, tantas cosas. Cuánto nos afanamos, cuánto nos turbamos en un quehacer de tantas cosas, que muchas veces más que enfocarnos en Dios, nos desenfocan de Dios y creemos que por tanto trabajar y que por tanto hacer, estamos en la voluntad de Dios y muchas veces no. Le dijo, Señor, dile a mi hermana María que me ayude a hacer el quehacer, que me ayude a hacer esto, que es necesario, obviamente es necesario. Pero Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada, María ha escogido la mejor parte, que es estar a mis pies. Y es que de estar a sus pies, de pasar tiempo con Él, es donde se desprende lo demás. No quiere decir que nos la pasaremos solamente a sus pies, escuchándolo. Pero es de ahí donde se desprenderá lo que nos permita hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso Jesús, si en algo invertía su tiempo, era en la oración, en la comunión con el Padre. Si en algo invertía su tiempo, las noches, si algo tenía Él como prioridad, es estar en comunión con el Padre. Él pasaba todo el día trabajando. Pero en la noche se apartaba para estar solo. Muy de mañana, dice Marcos, se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Si había algo que para Jesús era su prioridad, más que sanar enfermos, resucitar muertos y salvar al perdido, era estar con el Padre, era estar en comunión con Dios. Aunque Él era Dios, pero como ser humano necesitaba estar en comunión para dejarnos una lección de cómo debería de ser nuestra vida de oración. Y es que es en la oración donde nos son reveladas todas las cosas. El ser humano queremos ser tan sabios y tan buenos y tan capaces de tomar tantas decisiones. Por eso nos equivocamos y erramos en tantas cosas y después le queremos echar la culpa a Dios cuando ni siquiera lo consultamos para hacer las cosas. Si hay algo que debemos de hacer es aprender a consultar a Dios y pedirle dirección aún sobre las cosas más mínimas y más sencillas que pudieran parecer insignificantes para nosotros. Moisés subió una cuesta, pagó el precio y por eso vio lo que vio. Queremos ver más, no solamente milagros o prodigios, porque lo más grande de Dios no está en lo que Él hace, sino en lo que Él es. Si hay algo que debemos de buscar, no son sus milagros, no son sus prodigios, es a Él. Moisés vio el mar abrirse, Moisés vio cómo descendía pan del cielo, cómo Dios enviaba codornices. Moisés vio tantos milagros y tantos prodigios de Dios. Pero aún después de eso, en una ocasión le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Como alguien que había visto tantos prodigios y tantos milagros de Dios, podía decirle a Dios, muéstrame tu gloria. Le decía, Señor, he visto tanto de ti, pero yo sé que hay algo más. Yo quiero conocerte más profundo, quiero ir más profundo en ti. Y es que es ahí donde debemos de caminar, no en buscar solamente las señales, sino en buscarlo a Él. En deleitarnos, en buscar su rostro, en deleitarnos, en disfrutar su presencia y conocerlo a Él. Y cuando lo conozcamos a Él y nos acerquemos más a Él, Él nos dirigirá y nos enseñará el camino por donde debemos de andar. Él nos dirigirá qué es lo que debemos de hacer. Que a veces queremos ir por la vida sanando enfermos y haciendo tantas cosas sin la dirección del Espíritu Santo. Jesús llegó a entrar a lugares donde había decenas, cientos quizá, de hombres paralíticos en el estanque de Betesda, de hombres enfermos. Y Dios solamente se sanó a un hombre, solamente a uno, porque Dios no se movía por necesidad, se movía por propósito. Pedro y Juan, dice la Biblia, que subían todos los días, subían a orar a la hora novena. Y dice la palabra de Dios que había un hombre ahí, ese hombre lo ponían para que pidiera dinero. Y subía ese hombre y estaba ahí, lo sentaban, era cojo de nacimiento. Todos los días ellos iban a orar. ¿Cómo podría sentirse Pedro, sentirse Juan, sentirse los cristianos al ver que Jesús sanaba a todos, siendo dirigido por el Espíritu Santo, y ellos iban a orar y precisamente a sus puertas tenían un hombre
que estaba cojo, alguien que predicaba sanidad, alguien que predicaba milagros, que iba a orar a un templo y a las puertas de su templo estaba un hombre paralítico. ¿Cómo podía ser eso posible? Pero estos hombres habían aprendido a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Quizá pasaron días, quizá pasaron semanas, quizá pasaron meses y nunca oraron por él, o al menos la Biblia no tiene registro de ello. Pero en una ocasión este hombre, como cada día, les pidió dinero y ellos llegaron ahí como cada día. Y cuando el Espíritu Santo los dirigió fue que hablaron y le dijeron a Pedro, le dijeron a este hombre, Pedro y Juan, fijándole en los ojos, le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pudieron haberlo hecho desde hace mucho tiempo, pero mientras Dios no nos dirija a hacer las cosas, podemos pasar 3 días orando por un paralítico y no se va a sanar. Pero cuando es el tiempo de Dios y Dios nos dice es ahora, un simple levántate y anda va a hacer que aquellos hombres vuelvan a caminar o que los paralíticos anden. Pero para conocer el tiempo de Dios necesitamos pasar tiempo con Él. Queremos ver tantas cosas de Dios, pero hay un precio que pagar. Y la pregunta es, ¿quién realmente estaría dispuesto a pagar el precio? ¿Quién realmente está dispuesto a dejar las redes, dejar la televisión, dejar tantos placeres que el mundo nos da para pasar tiempo con Dios? Dios te bendiga.